Continuamos con nuestro primer panel del día, El territorio es para todos. Invitamos a la mesa principal a nuestros panelistas, a la doctora Carolina Rojas, viceministra de Minas. La doctora Rojas es economista de la Universidad de los Andes con maestría en políticas públicas de la Universidad de Chicago. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el diseño e implementación de políticas públicas en el sector minero energético y de financiamiento en bancos multilaterales. Fue vicepresidenta de Promoción y Fomento de la Agencia Nacional de Minería, desde donde lideró la estructuración y ejecución de la estrategia de promoción del sector minero y el fomento de la pequeña y mediana minería. Invitamos entonces a la doctora Carolina Rojas al escenario para dar inicio en breves instantes al panel. Invitamos a la doctora Claudia Jiménez, directora del Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia, GEDIAM, abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Tiene una especialización en Derecho Administrativo, una maestría en Derecho Público Interno y un doctorado en Derecho de la Universidad de París. Se desempeñó como directora ejecutiva de la Asociación del Sector de la Minería a Gran Escala, actualmente Asociación Colombiana de Minería, ACM. Fue ministra consejera de la Presidencia de la República, embajadora en Suiza y directora del Programa Presidencial de Renovación de la Administración Pública, PRAP, en el Departamento Nacional de Planeación. Bienvenida, doctora Claudia Jiménez. Invitamos al doctor Guillermo Fonseca, presidente de Cerrejón, economista de la Universidad de los Andes con estudios complementarios en gerencia y liderazgo. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector de hidrocarburos en Colombia, Londres, Argentina y Estados Unidos en compañías como Shell, BP y Talismán. Se ha desempeñado como gerente financiero del negocio de EIP Norteamérica, Argentina y Colombia. Desde 2013 se venía desempeñando como presidente de Jocol, filial de exploración y producción de hidrocarburos de Ecopetrol. Invitamos a Hernán Rodríguez, socio en Dentons, Cárdenas y Cárdenas Abogados. Abogado de la Universidad Javeriana con especialización en Derecho de las Comunicaciones de la misma universidad. Maestría en Leyes de la Universidad de New South Wales. El doctor Rodríguez ha participado en algunos de los más importantes proyectos de hidrocarburos, minería e infraestructura en Colombia, incluidos puertos, ferrocarriles y refinerías de petróleo. Invitamos a nuestro moderador, Nicolás Uribe Rueda, panelista de Blue Radio. Abogado de la Universidad de los Andes con estudios en política internacional de American University en Washington. Política Pública de la Escuela de Alto Gobierno de la Universidad de los Andes, máster en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Tiene una columna de opinión en El Espectador desde el año 2010 y desde septiembre de 2012 es comentarista permanente de Blue Radio. La apertura de este panel la realizará la doctora Gloria María Borrero, ministra de Justicia, a quien invitamos a subir al escenario. Es abogada de la Universidad Javeriana, especializada en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, con más de 35 años de experiencia nacional e internacional en reformas judiciales, funcionamiento y gestión del Estado. Se desempeñó como directora de la Corporación Excelencia en la Justicia. Fue consultora para el Ministerio del Interior y Justicia para la construcción del Sistema de Información de Gestión Jurídica Integral del Estado. Le damos la más cordial bienvenida a la señora ministra de Justicia. Bienvenida. Buenos días a todos ustedes. Qué grato volver a estar acá con ustedes. Es la cuarta vez que lo hago y que los acompaño.
en este encuentro anual de esta industria que le aporta tanto a Colombia y al bienestar de todos los colombianos. En el pasado reciente y cuando estaba en la Corporación Excelencia en la Justicia, tuve la oportunidad de analizar de la mano de los abogados de su industria y de varios directivos el tema de la seguridad jurídica, en especial que se impacta por los fallos judiciales y por leyes a veces incoherentes, contradictorias e incompletas. En ese análisis fui testigo al leerme casi cerca de 300 sentencias de constitucionalidad, de nulidad y de tutela, de los aciertos y de las fallas, sobre todo que alimentan la inseguridad jurídica con las que este sector tiene que trabajar y que limitan la inversión privada en Colombia. ¿Qué encontramos ahí? Fallas en el debido proceso, en la comprensión del sector por parte de los jueces, en el desconocimiento de las reglas dadas por la ley, en las órdenes a veces absurdas, incoherentes e incumplibles que dan algunos de nuestros jueces. Fui testigo del activismo judicial, a veces sin control y que mella nuestro Estado y sobre todo el equilibrio de poderes que exige nuestra democracia. Fallos sin sentido de realidad económica y de nuestras capacidades institucionales. Pero también, como tuve la oportunidad de decírselos hace 2 años, fui testigo en la defensa del sector en todos esos procesos judiciales, lo que les costó al sector entender su actividad en clave constitucional, hasta el punto que para muchos, hasta hace 2 años, hasta una sentencia de la Corte Constitucional, se creía que el subsuelo era de la nación y con asombro veíamos cómo las entidades territoriales pedían espacio en la regulación del subsuelo. Fue la Corte Constitucional la que nos repitió que incluso antes de la Constitución de 1991 el subsuelo es del Estado, o sea, el territorio es de todos nosotros. Gracias a Dios salió la sentencia de unificación 095 del 2018. En el análisis que hicimos desde la corporación veíamos esas sentencias que unificaron los inconvenientes que traía. Esa sentencia tuvo actividad, tuvo litigio estratégico por parte de la Agencia de Defensa del Estado y logramos una sentencia mucho más moderada. Pero ¿qué ha pasado a partir de este momento y desde que estamos en este gobierno? Este es un gobierno que promueve el diálogo social. El gobierno del presidente Duque, con su plan de desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, que se construye desde las regiones, es por primera vez el primer plan de desarrollo que tiene una construcción regional y tiene unos pactos regionales para el desarrollo donde la minería va a jugar un papel fundamental. El gobierno del presidente Duque cree en esta industria y cree en lo que le aporta a nuestro desarrollo económico. Igual se desprende del plan de desarrollo una deuda histórica que tenemos y que tenemos como prioridad, que es el catastro multipropósito. Nosotros tenemos que solucionar de manera definitiva la propiedad de la tierra y para eso es fundamental el catastro multipropósito, el cual irá acompañado de ese catastro minero que existe en el país y en las diferentes capas que se van a ir agregando van a aparecer todos los usos necesarios del suelo. La defensa del Estado, la Agencia de Defensa sigue haciendo litigio estratégico para defender este plan de desarrollo y esta mirada del país. Con respecto a lo que hemos hecho en justicia,
en materia de seguridad jurídica, está ya para último debate un proyecto muy importante de racionalización normativa. Vamos a expulsar del ordenamiento jurídico cerca de 11.000 normas contradictorias, vetustas, porque gran parte de la estrategia para conseguir la seguridad jurídica es contar con un marco normativo coherente. Vamos a seguir en el proyecto de Estado de Colombia Ágil, Estado Simple, racionalizando algunos trámites y en especial todo el marco regulatorio del Estado para hacerlo más simple, hacernos la vida a los ciudadanos más sencilla y a los empresarios también. Con respecto a el 20 de julio vamos a presentar el proyecto contra la minería ilegal, que trae grandes avances para luchar contra ese flagelo. En la reforma a la justicia, que no pudo salir adelante en el semestre pasado y en la que está hoy cursando en el Congreso, que la presentaron 3 partidos, el Partido Cambio Radical, el Partido de la U y el Partido Liberal, y en el cual el gobierno participó pero no acompañó su presentación, pero lo estamos acompañando en los debates, va también algunas normas constitucionales para priorizar las sentencias de unificación y el respeto al precedente judicial. Son muchas las cosas que tenemos que hacer en esa materia. Estamos también trabajando en un cambio a los procesos judiciales, estamos tratando de hacer realidad los juicios testigos, que casos iguales se resuelvan de manera igual. Estamos acompañando al Ministerio del Medio Ambiente en una estrategia de solución de conflictos ambientales, igualmente al sector de minería, y estamos también acompañando, yo creo que la ministra del Interior, si viene mañana, les va a comentar la ley que se va a presentar para reglamentar la consulta previa. Son muchas, y adicionalmente el Ministerio de Justicia y del Derecho está acabando el diseño de un modelo de justicia rural y local. Realmente hay que conocer el territorio, hay que conocer las necesidades jurídicas de los ciudadanos en ese territorio para que la oferta del Estado sea pertinente y se adecue a esas necesidades. Ese modelo de justicia lo exige el Plan de Desarrollo y estará diseñado en lo largo del 2019 para empezarlo a implementar en el 20 y en el 21. Eso es lo que estamos haciendo desde el Ministerio. Yo creo que el gran reto que nos da la sentencia 095 al Gobierno Nacional, y que ahora lo expondrá la señora viceministra, es saber reglamentar y sobre todo implementar adecuadamente los principios de coordinación, de subsidiariedad que exige esa norma, esa sentencia del 095. Probablemente es necesario presentar una ley para desarrollar esos principios, ojalá que sea una ley que llegue con todo el consenso del sector privado y de todos los partidos políticos para que llegue a feliz término. El territorio es de todos y este es un gobierno de diálogo social que lo privilegia de sobremanera. Estamos construyendo para construir desde el territorio un mejor país. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Gloria María Borrero, ministra de Justicia. Le damos la palabra a continuación a nuestro moderador de este primer panel, Nicolás Uribe Rueda. Mil gracias y muy buenos días a todos. Un saludo especial a quienes nos acompañan en el panel el día de hoy para hacer esta discusión alrededor del territorio. Yo voy a simplemente mencionar algunos temas que me parecen pueden animar el diálogo aquí en adelante, y por supuesto lo que pretendo es que quienes están aquí
como expertos en este tema puedan exponer sus ideas y sus propuestas sobre el tema. Ustedes, por supuesto, más que yo, que trabajan todos los días en el sector extractivo, se habrán dado cuenta de las nuevas dimensiones de los últimos años en esta materia y se han entretenido, por supuesto, tratando de sacar los temas de ustedes adelante en un mundo que se complejiza por diferentes variables. Los últimos años han sido particularmente movidos y convulsos para el sector extractivo, sin duda, y en medio de esta convulsión y de esta nueva dimensión de la realidad política y tecnológica en la que nos movemos, por supuesto que el territorio ha estado presente de manera importante. Y hay temas que han cambiado para bien o para mal, pero sin duda han cambiado para siempre. Y eso hace que nuestra realidad y las realidades de las empresas, del Estado, de las entidades territoriales y de la nación sea, por supuesto, distinto. Me atrevería simplemente a mencionar un par de temas que creo que vale la pena tener esta conversación, que hacen que el escenario de hoy en el territorio no sea el mismo de hace algunos años. El primero de ellos es, por supuesto, que yo creo que para todos es claro que el bajo perfil empresarial en el territorio ya no es una opción. Las empresas tienen que tener alto perfil. Segundo, hoy los estándares y las dimensiones de la movilización social no es la misma que teníamos hace unos años. Un diario de importancia nacional hace apenas unos días reflejaba cómo en casi 8 meses de gobierno van 89 días de paro, es decir, 1 de cada 3 días parece que tenemos una movilización social en algún sentido. La revolución tecnológica, que para bien nos ha servido para muchas cosas, también ha casi que pretermitido el debate alrededor de lo técnico y nos ha cambiado lo técnico por la tribuna. Y los titulares que se expresan, por ejemplo, en redes sociales impiden dar un debate de fondo alrededor de temas que, como en este, son importantes no solamente posicionar en la opinión, sino debatir en profundidad. Hay nuevas expectativas también de la ciudadanía, no son las mismas de antes. Y la inmediatez de las soluciones que la ciudadanía espera del Estado, de las empresas y de lo que sucede en los territorios, por supuesto que ya no son las mismas. Hoy vemos no solamente una explosión de un movimiento ambientalista que no encontrábamos hace poco tiempo ni en lo nacional ni en el territorio, sino también una exacerbación, y con ello no hago un juicio de valor, sino simplemente lo planteo, de los mecanismos de participación ciudadana que llevaban 25 o 26 años expuestos en la Constitución, que tenían leyes estatutarias que los desarrollaban, pero que no habían tenido ni la vigencia ni el protagonismo que han cobrado en los últimos años. El litigio estratégico como un instrumento al servicio del adecuamiento del entorno, de la adecuación del entorno regulatorio de este sector ha sido importante y, por supuesto, de manera clave hemos visto cómo el activismo judicial ha moldeado más que el Congreso las dimensiones y el marco de actuación de este sector. Y pues todo esto ha creado un entorno complejo, no sé si para bien o para mal, que en los últimos años nos ha hecho ir y venir en múltiples dimensiones. Lo que sí es cierto es que, y por supuesto no puedo dejar de mencionar el cambio en el modelo de regalías, que sin duda ha traído unas dimensiones políticas también interesantes al debate nación y territorio. Lo cierto es que yo creo que en este momento estamos en una situación diferente. Por primera vez empieza a haber unos consensos importantes y a mi manera de entender lo que estamos viviendo ha llegado el momento de dejar de debatir en el vacío, el momento de dejar de arar en el mar, y ha llegado el momento para la acción en estas dimensiones. Hay hoy una serie de criterios que posibilitan estas tareas. Creo que hay una conciencia en el sector empresarial, creo que se han decantado una serie de debates jurídicos y la realidad que nos costaba aceptar hoy parece que se impone de manera evidente a nuestra realidad. El debate de la nación y el territorio es, por supuesto, más que un tema jurídico. Es un tema jurídico, por supuesto, pero que tiene que ver con la conflictividad social y que tiene que ver con la paz política, con la paz económica y con la paz social. Y ese es parte un poco de la dimensión que quisiéramos abordar en esta conversación a partir de la sabiduría y la exposición de quienes nos acompañan en el panel de hoy. Para arrancar, quisiera yo, en principio, darle la palabra a la doctora Carolina, la viceministra, para que nos cuente un poco cuál es la visión del gobierno.
qué está pensando el gobierno alrededor de esta relación entre territorio y nación, qué está haciendo hoy y qué espera hacer en los próximos meses y años desde la política gubernamental para reglamentar o no la sentencia, para acordar ese instrumento de coordinación entre las entidades territoriales y la nación, y cómo aspira ella que esto vaya a ser absorbido, entendido y finalmente cómo se puede poner en práctica en el territorio. Bueno, muchas gracias, Nicolás, y gracias a mis compañeros panelistas. Yo iniciaría esta conversación diciendo que el relacionamiento con el territorio va más allá de la ley, un poco retomando tanto las palabras de la ministra como las de Nicolás. Este tema se enmarca en cómo el sector minero, entendido como el sector privado, el sector público, todos aquellos que están relacionados con el sector minero hacen parte efectiva del territorio, y cómo nos ponemos ese tema en nuestro corazón, en el ADN, y eso es lo que nos va a garantizar tener una buena relación en el territorio y poder contribuir en ese territorio con el desarrollo que el sector minero, digamos, aporta. Uno de esos instrumentos, pues, es esta ley que tenemos que revisar y que tenemos que concretar. Unos temas, digamos, como para iniciar. Primero, importante reconocer que la sentencia 095 de la Corte Constitucional reconoce el trabajo que ya se viene haciendo en el sector minero, todo el proceso de audiencias, de acercamiento que ha venido construyendo la Agencia Nacional de Minería, es un procedimiento que la Corte reconoce. Entonces, desde la institucionalidad ya hay un camino recorrido que hay que ajustar y que hay que mirar, pero reconoce que, por lo menos en el tema de la institucionalidad minera, ya ha habido una conciencia de esta necesidad de hacer una coordinación y concurrencia mayor con las autoridades locales. ¿Qué estamos haciendo con relación a la sentencia y cómo vemos el tema? Entonces, estamos en un proceso de construcción de lo que sería una propuesta de gobierno para presentar al Congreso y debatir en el Congreso, en donde tenemos como unos diferentes focos que tenemos que abordar en esta construcción de la ley. En términos de coordinación y concurrencia, hay como 3 temas. Primero, ¿quiénes son los que deben coordinarse y concurrir? ¿Cuáles son esas autoridades representativas que deben ser parte de ese diálogo de coordinación y concurrencia? Ese es un primer tema. ¿Cuál es el alcance? ¿Qué es lo que se tiene que coordinar? ¿Sobre qué tenemos que coordinar y concurrir? Esto es como un segundo bloque de cosas que tenemos que definir. Y 3, pues la forma. ¿Cuál es la información que va a estar en esa conversación de coordinación y concurrencia? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son las etapas que tienen que tener ese proceso? Esos 3 temas son los que debe contener la ley y son los que estamos trabajando en este momento. Eso con relación a coordinación y concurrencia, pero no olvidemos que también la sentencia habla sobre la participación ciudadana. ¿Qué estamos mirando en el tema de participación ciudadana? Más allá de cuál es el mecanismo, si los mecanismos que existen son los apropiados, si se deben ajustar o no, hay un llamado de las Cortes, y aquí es donde vuelvo a mi tema de que tiene que ser un tema de diálogo genuino en el territorio. Hay un llamado de la sociedad a tener información, a tener una conversación transparente sobre qué implica hacer un proyecto minero en el territorio, a ser escuchados, a tener respuestas. Esos temas yo creo que requieren una reflexión que, digamos, no solamente es en este recinto, sino tiene que ser con todos los actores que hacen parte de ese territorio y que hacen parte de ese tema a nivel de los municipios, gobernaciones y demás. Y nuevamente, para, digamos, recabar las palabras de la ministra, es como la esencia de lo que nosotros queremos hacer en este gobierno, y es el diálogo social. Si no de verdad creemos que el diálogo social es importante para salir adelante, digamos que el proyecto de ley que radiquemos eventualmente en el Congreso no va a atender la verdadera razón por la cual estamos en este momento hablando de coordinación y concurrencia. Entonces, en resumen, la ley es uno de los instrumentos que tenemos que tener para relacionamiento en el territorio. Acá también sí hay que reconocer que este sector ha avanzado mucho en eso. Hace 5 años, cuando yo empecé a trabajar en el sector minero, hablar de salir en los medios
expresarse, estar hablando con el territorio era como un tabú, era un tema muy secreto. Hoy en día yo creo que hay una mayor conciencia de que el sector minero es parte del territorio y tiene que estar ahí, y eso es un avance grandísimo, pero todavía creo que tenemos mucho que hacer todas las partes que estamos involucradas en el sector minero, el sector público, el sector privado y demás. Y dos, que este proceso de construcción de la sentencia, que nuevamente, como lo mencionaba la ministra, es una sentencia que es favorable en el sentido de que reconoce cuáles son las competencias entre nación y territorio, pero que nos pone una tarea grandísima de cómo nos vamos a coordinar, cómo vamos a concurrir y cómo hace la participación de los involucrados en el territorio para poder desarrollar la actividad minera. Creo que lo dejaría hasta ahí. Una dimensión, por supuesto, importante, gracias viceministra, es el tema empresarial. Doctor Guillermo, ¿usted se siente como presidente de empresa minera víctima de lo que está sucediendo? ¿Ve en el entorno oportunidades, dificultades? ¿Qué encuentra usted que las empresas hoy tengan que hacer aunque la ley no los obligue a hacer? ¿Cómo cambiar ese paradigma de ver a la empresa que llega como un enemigo del territorio y no como un aliado en la superación de las dificultades? ¿Cómo opera la empresa en un estado en donde confluyen dificultades institucionales, debilidad institucional, necesidades de las comunidades, insatisfacción de sus deseos, etcétera? ¿Cuál es el rol de la empresa hoy en estas dimensiones y qué deberíamos hacer desde el sector privado, qué deberían hacer empresas como la suya, qué debería hacer el gobierno para facilitarlo en ese entorno? Bueno, Nicolás, muchas gracias. Todas sus preguntas son muy pertinentes. Quiero arrancar con un tema relacionado y luego volver a este tema. Y simplemente quiero aprovechar la oportunidad para volver a ratificar en nombre propio y en nombre de Cerrejón nuestro rechazo a los ataques que los líderes de defensores y defensores de derechos humanos y del medio ambiente han venido sufriendo. Cerrejón ha sido muy claro en el posicionamiento al respecto. Pero este es uno de esos temas que creo que lo tenemos que estar repitiendo permanentemente y quería aprovechar la oportunidad de Nicolás para volver a ratificar eso y pedir que esos ataques y esas amenazas paren. Yendo al tema ya en cuestión, entonces, yo voy a tratar de amarrar 4 cosas o 5 cosas. Lo primero pues es la discusión alrededor de la sentencia que estamos discutiendo, que en cierta forma regula uno de los aspectos del relacionamiento en el territorio. Quiero también amarrar entonces las nostalgias a las que Juan Camilo hacía referencia hace un rato, oportunidades perdidas y esa percepción que tienen del sector minero en el territorio. La viceministra ha mencionado varias veces el tema de equidad y diálogo social. Y todo eso lo quiero amarrar contándoles y compartiendo los cambios que están ocurriendo en Cerrejón en relación a esos temas. Entonces, pues la conversación arranca preguntándonos, bueno, la sentencia y cómo regulamos la sentencia, y eso está poniendo unas reglas de cómo nos debemos relacionar. La pregunta que nos hacíamos en Cerrejón es, bueno, ¿por qué acabamos en esta situación? ¿Qué es lo que está llevando a que necesitemos esa sentencia y necesitemos regularla? Y en nuestra opinión básicamente tiene que ver con la animadversión, por el rechazo, por el escepticismo que tiene el territorio y las comunidades frente al sector privado y a la actividad que el sector privado lleva a cabo en el territorio. Yo creo que ahí nace esa dinámica que esta sentencia y esta conversación está tratando de analizar. Esa animadversión se manifiesta, como ya lo hemos dicho, en vías de hecho, en activismo judicial. Todo eso lleva a que las compañías se distraigan, muchas veces se paralicen simplemente tratando de lidiar con esa respuesta al rechazo. Y todo eso en últimas termina en una dinámica que creo yo que es una dinámica destructiva. Me atrevería a empezar a llamarla así con ese nombre. Tenemos una dinámica en el territorio que es destructiva de valor. Y si uno se hace la pregunta ¿por qué llegamos allá? Creo que hay que reconocer que el sector privado
a pesar de todas las actividades que ha llevado a cabo, la inversión, el interés, el compromiso, el elevar los estándares, hemos hecho muchísimo para que el comportamiento de cómo llevamos a cabo nuestra actividad y cómo generamos valor se haga de la mejor forma posible. A pesar de eso, no hemos sido capaces de generar el desarrollo que se esperaba de los territorios, una mejora del bienestar. Creo que lo tenemos que reconocer, en Cerrejón lo reconocemos, sabemos que hemos hecho muchas cosas, pero reconocemos que a pesar de todo lo que hemos hecho, el impacto que hemos podido tener específicamente en La Guajira no es ni el que esperábamos tener, ni el que se esperaba de parte de las comunidades y de parte del Estado. Entonces, ¿qué hace uno al respecto? Entonces se pregunta uno, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no lo hemos podido tener? ¿Qué es lo que ha fallado? Y uno debe hacer un análisis y un diagnóstico de qué ha pasado, no con el objetivo de asignar responsabilidades ni culpas, sino de entender entonces cómo puede cambiar las cosas. Y simplemente diría que al menos los 3 actores básicos que hay en el territorio hemos tenido una contribución a este resultado que no nos satisface. El Estado, las comunidades y obviamente el sector privado son los 3 actores y todos hemos tenido algo que hacer. Y en otro momento podremos entrar a tratar de dilucidar qué es lo que hemos hecho bien y qué es lo que hemos hecho mal. Pero de ahí más bien me quisiera mover ya a empezar a compartir cómo estamos pensando en Cerrejón y qué es lo que estamos haciendo. Y lo que hemos dicho es, creo que le corresponde en el caso de La Guajira a Cerrejón, y yo diría que esto aplica en todo el territorio y para todas las industrias, le corresponde al sector privado liderar ese cambio para que ese desarrollo inequitativo del que se menciona hace un rato cambie y podamos tener un mejor relacionamiento con los territorios para que puedan ver el beneficio de la actividad que está ocurriendo. ¿Y qué significa que el sector privado sea el que lidere ese cambio? Yo creo que lo primero que hay que hacer y que el sector privado debe tomar esa posición es asumir la responsabilidad por el bienestar del territorio en el que trabaja. Y ahí quiero pausar un minuto para que pensemos bien qué es lo que estoy proponiendo, porque eso implica ocupar unos espacios que tradicionalmente se le habían dado al Estado. Lo que estoy diciendo es que el sector privado tiene que asumir la responsabilidad del bienestar del territorio y de las comunidades donde opera y no dejarle eso como tradicionalmente lo habíamos hecho al Estado, porque el Estado ha tenido dificultades en llegar a ocupar ese espacio y por eso es que hoy estamos en la situación en la que estamos. Entonces, ese es el primer cambio que yo estoy proponiendo en manera de pensar. Si uno lo pensara en Cerrejón, ¿uno qué diría? Uno invertiría el orden de los factores. Uno pensaría que el discurso en Cerrejón dice, yo produzco carbón y con esa producción de carbón logro impactar el bienestar de los territorios. ¿Qué pasa si uno lo pensara al revés? Mi responsabilidad y mi misión es el bienestar del territorio y de las comunidades y para eso es que produzco carbón. Y eso nos empezaría a convertir casi que en una extensión, le daría un rol adicional al sector privado y nos convertiría en una extensión del Estado en ciertos aspectos. Eso haría que la generación de valor social esté en igualdad de condiciones con la generación de valor económico, generación de valor ambiental, dejaría de ser una condición o un prerequisito para llevar a cabo una actividad y se convertiría en la razón de ser. Hoy muchas veces abordamos el tema social como una forma de obtener la licencia social para operar, pero invirtamos el tema. ¿Qué pasa si la licencia social o el bienestar social se convierte en la razón de ser de la empresa? Segundo tema es que tenemos que empezar a pensar en impacto material y estratégico. Vuelvo al reconocimiento que todos hemos hecho con la mejor intención, muchas actividades, hemos invertido cientos de millones de dólares en las comunidades, pero el impacto que hemos tenido no ha sido el esperado, han sido impactos marginales, muchas veces no cambian las condiciones en la región.
Entonces deberíamos pensar mucho más en grande, deberíamos pensar en solucionar problemas realmente de fondo. En el caso de La Guajira, por ejemplo, pues La Guajira tiene muchas necesidades, pero rápidamente salta a la vista porque esta región no está liderando una solución definitiva, sostenible y de largo plazo para toda La Guajira, no solo el área de influencia, en el tema de agua o en el tema de salud. Un poco más a largo plazo, de pronto el tema de educación. Pero debe ser algo grande, algo material, algo estratégico. Tercero, implica que como esto no se trata de altruismo, porque si no estamos remunerando el capital que nos permite llevar a cabo la actividad que nos da los recursos, tenemos que saber construir un caso de negocio para los accionistas que han arriesgado su capital. Entonces, junto con asumir la responsabilidad, junto con pensar en grande, en un impacto material estratégico, tenemos que ser capaces de construir un caso de negocio que al accionista le parezca que quiere apostarle algo a ese cambio en el relacionamiento. Y por último, que también lo estamos haciendo ya intensamente, es yendo al diálogo social. Ese diálogo tiene que cambiar, al menos tiene que cambiar en dos sentidos. Tiene que ser un diálogo mucho más cercano, permanente, y debe ser las primeras líneas de la organización quien está dialogando con las comunidades en el territorio, entendiendo qué es importante para ellos, cuál es la definición de bienestar. Ojo que no utilicé la palabra desarrollo socioeconómico, utilicé la palabra bienestar. Entonces tiene que ser mucho más, un diálogo mucho más cercano, mucho más continuo. No puede ser un diálogo pasivo, donde las comunidades están oyendo lo que la compañía quiere hacer. El involucramiento tiene que ser mucho más cercano. Y el segundo aspecto en el que tiene que cambiar es que tenemos que salir a hablar con nuestros opositores. Con nuestros opositores nunca hablamos directamente, no nos sentamos a poner sobre la mesa los aspectos que nos preocupan, y yendo pues al numeral y al tema de este congreso, nos tenemos que sentar a hablar con nuestros opositores sobre lo que nos une y no sobre lo que nos separa, para que el tiempo que invirtamos sea en salir adelante y no en seguir polarizando nuestras diferencias. Entonces, esa es la propuesta, Nicolás, y así es como lo estamos haciendo en Cerrejón. Gracias, Guillermo. Innovador, provocativo, sin duda, y tiene que ver con dimensiones territoriales y un poco pasa por factores como distribución de regalías, rechazo a las empresas en el territorio, etcétera. Un poco el debate en esas consultas populares era algo parecido a partir de los paradigmas que se han construido en el territorio, y es que prohibir la minería logra echar a los que generan las riquezas y no a los que se las roban, que era un poco el debate de siempre. ¿Por qué no quieren la empresa aquí? Porque es que se roban las regalías, y entonces en vez de echar a los que se roban las regalías, terminan echando a quienes las producían. Pero eso es parte del debate. La doctora Claudia, sin duda, desde el GEDIAM, pues tiene una posibilidad enorme de aportar desde esa perspectiva de diálogo, desde la diversidad, desde la amplia diversidad, desde diferentes maneras de pensar. ¿Cuál es la aproximación que ustedes encuentran en el GEDIAM? ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes en ese diálogo para ponerse el overall, manos a la obra y arrancar a construir esos instrumentos que den seguridad jurídica a la operación del sector? ¿Qué está sobre la mesa? ¿Qué ha cambiado en el diálogo social en estos últimos años? ¿Y ustedes cómo ven la solución al futuro de todas estas controversias y conflictividades? Muchas gracias, Nicolás. Muy buenos días a todos y muchas gracias por la invitación a la ACM. El GEDIAM, para los que no lo conocen, es un grupo de diálogo minero entre opuestos. Somos 13 personas y tenemos diferentes intereses. Me voy a permitir un minuto mencionarlos porque es importante que sepan cuál es la base del GEDIAM, que eso le permite a uno valorar el consenso al cual hemos llegado. Hacemos parte entonces del GEDIAM el doctor Fabio Arjona, que está presente en el auditorio. Él es el director de Conservación Internacional, una ONG ambientalista muy proindustria, acompaña a la industria del sector a hacer bien las cosas. Hace parte también del GEDIAM el doctor Mauricio Cabrera. Él fue contralor delegado de Medio Ambiente, autocalificado en muchos escenarios como antiextractivista,
actualmente es asesor de la WWF. La exministra Claudia de Francisco, exministra de Comunicaciones, ha acompañado a la industria del sector en su conjunto a posicionar no solo su producto, sino a manejar su reputación y a tener un relacionamiento con la opinión pública de manera más inteligente. El padre Pacho de Roux, seguramente todos lo conocen en el auditorio, actualmente es el presidente de la Comisión de la Verdad, un hombre muy vinculado a los territorios, particularmente en donde hay recursos naturales renovables y no renovables. Alcibiades Escué es un líder, el mayor de la comunidad NASA del Cauca, él es el actual alcalde de Toribío. Cristina Chavarría es probablemente una de las personas que más sabe sobre pequeña minería artesanal y pequeña minería en el país. Ella fue directora de ARM, cuyo director Marcín también se encuentra entre el público, una experta asesora tanto de la pequeña minería como de la gran industria. El exministro de Minas, Luis Ernesto Mejía, la actual viceprocuradora para el diálogo social y los entes territoriales, Miriam Méndez Montalvo, que fue la creadora del grupo. Hace 4 años existe el GEDIAM, ella fue la directora de la Fundación Ford para el Cono Sur y actualmente acompaña al señor procurador. El líder afro Benjamín Mosquera es uno de los líderes del movimiento de Buenaventura, profesor de formación y interlocutor, digamos, de las comunidades negras en el país. El profesor Manuel Ramiro Muñoz, él es el director del Instituto de Diálogo Intercultural de la Universidad Javeriana de Cali, un experto en facilitar el diálogo desde el punto de vista académico y técnico, facilitador de muchos diálogos en el país, muy en la retaguardia, digamos, pero siempre aportando a esa búsqueda de consensos. El señor León Teicher, quien también nos acompaña en este escenario, expresidente del Cerrejón, actual presidente de la Junta de Continental Gold y empresario. El señor Fabio Velázquez, que es el director de la ONG Foro por Colombia, una ONG dedicada a la participación y a la descentralización administrativa y al diálogo social desde el punto de vista operativo. Probablemente algunas de las empresas se habrán hecho acompañar de él y las organizaciones sociales para instaurar el diálogo social. Y Miriam Villegas, exdirectora del INCODER, muy vinculada al padre Pacho de Roux y al defender los derechos de las pequeñas comunidades campesinas en particular. Y mi persona. Me excuso, pero creo que lo importante del GEDIAM es la fuente, es decir, esto es un grupo que lleva trabajando 4 años, no sin dificultades. Tenemos financiación de cooperación internacional, lo que es muy relevante porque nos da mucha independencia, nos da una plena autonomía. El GEDIAM nunca ha querido recibir recursos ni del sector privado ni del sector público, por eso nuestras financiadoras son de la comunidad internacional. Este grupo entonces, con esa diversidad, con algunos de nuestros miembros en su momento eran antimineros o le decían no a la minería, llegamos a la conclusión de que la minería que le conviene al país es la minería que sea incluyente, resiliente y competitiva. Estos temas están desarrollados en 3 publicaciones que ya hemos hecho, los invito a que nos consulten en internet, allá podrán desagregar lo que esto significa. Para aterrizar en el tema del panel, entonces, dentro del concepto de minería incluyente, el GEDIAM parte de la base, de la siguiente base, y es que muchas de las tensiones que existen en el territorio y muchas de las tensiones que existen en el sector minero es porque de una u otra manera se han excluido algunos actores que tienen que ver directamente con la actividad, o por activa o por pasiva. Pasa particularmente con las autoridades territoriales, es decir, la tensión que existe entre qué es la competencia del gobierno nacional y qué le corresponde a las localidades, a los municipios, a los entes territoriales, teniendo en cuenta que el gobierno nacional tiene la competencia para la administración de los recursos, que el subsuelo era de la nación, ahora es del Estado, como claramente lo dice la Constitución del 91, pero que los impactos del flujo migratorio, de la infraestructura, de la generación de empleo, del recaudo de las regalías, de la inversión de esas regalías,
es en el territorio y es de competencia de los alcaldes municipales. Y los alcaldes municipales en donde hay yacimientos tradicionalmente han sido excluidos de las decisiones que se toman para entregar una concesión, para hacerle seguimiento, para hacerle fiscalización, más cuando la centralización de estas competencias, salvo en Antioquia, están en el gobierno nacional. Entonces nosotros, partiendo de la base de la necesidad de que haya una minería incluyente, creemos que queremos hacer hoy al país una propuesta, la dejamos para el debate, seguramente ahora nuestro panelista asesor legal se va a deleitar criticándola constructivamente, como siempre lo ha hecho, y es la siguiente. Nosotros partimos de la base de que la gobernanza territorial se mueve en 3 ejes: la ocupación, el control y el desarrollo del territorio. Cuando hay esa ocupación, control y desarrollo del territorio por la institucionalidad, hay gobernanza territorial. Cuando no lo hay, porque hay un país heterogéneo con unas instituciones vulnerables en lo territorial, porque esas instituciones no logran controlar ese territorio, entonces se dispara la economía informal e ilegal. Cuando ha habido un equivocado relacionamiento desde nuestro punto de vista entre el orden nacional y el territorial, porque se ha pretendido de manera con normas homogéneas atacar una heterogeneidad importante y una diversidad importante que tiene nuestra nación. Eso nos ha dado una desarticulación de las instituciones en lo territorial y en su relacionamiento entre lo nacional y lo territorial. Entonces, en nuestro sector en particular, nos encontramos en unas disputas por el territorio y por los recursos naturales. Con fundamento en la Constitución del 91, nosotros estamos proponiendo entonces la creación de una categoría especial de municipios, los municipios mineros. ¿Con fundamento en qué? La Constitución del 91 quiso romper con varios paradigmas. Uno en particular fue la apertura económica. La apertura económica tuvo un doliente claro, un ministerio claro, la firma de TLCs, la adopción de medidas que materializaron la apertura económica. No pasó lo mismo con otro paradigma que replanteó la Constitución del 91 y fue la autonomía territorial. Esa autonomía territorial en medio de la diversidad, no se trata de cuestionar la naturaleza política del modelo político de un Estado unitario, para nada, pero la Constitución del 91 quiso garantizar la unidad en la diferencia para garantizar lo que mencioné inicialmente, la gobernanza territorial. Hizo entonces énfasis la Constitución del 91 en la autonomía territorial, en la descentralización, en la participación ciudadana, en el pluralismo jurídico por oposición al monismo jurídico y permitió que hubiese diferentes categorías de instancias políticas en particular. Por ejemplo, el artículo 320 dice de la Constitución que se podrá establecer categorías de municipios de acuerdo a su población, a sus recursos fiscales, a su importancia económica y a su situación geográfica. Y este artículo desde el 91 se ha desarrollado parcialmente. Hay diferentes categorías de municipios en función de su población, particularmente hay diferentes niveles de municipios. Según la importancia económica, entonces, lo que nosotros proponemos es que se establezca una categoría de municipio teniendo en cuenta la importancia económica del recurso minero y que esta importancia económica del recurso minero sea reconocida por el gobierno nacional. Entonces, nosotros planteamos una bilateralidad en el relacionamiento. Tanto el municipio a su propia iniciativa o el gobierno nacional a su iniciativa, en coordinación con las autoridades políticas locales, pueden establecer que la prioridad y el apalancamiento y la generación de recursos de esos municipios de categoría, de esos entes territoriales de categoría municipal se haga con base en la renta minera, que no haya un conflicto de competencias, que el alcalde y el consejo se sientan involucrados en el proceso de querer apalancar el desarrollo de su territorio con base en la actividad minera. ¿Esto qué implica? Esto implica un ejercicio conjunto de las competencias de administrar el suelo y el subsuelo. Esto implica una competencia para establecer el ordenamiento territorial y entiéndase por territorio la superficie y el subsuelo, porque el subsuelo, según la Constitución del 91, pertenece al Estado en su conjunto.
Nosotros entonces establecimos un proyecto de ley que le ponemos a disposición del Gobierno Nacional, ya les mandamos la exposición de motivos. Por supuesto se trata de una ley orgánica porque la materia lo requiere, y ese mismo proyecto de ley tiene unos incentivos fiscales, ambientales y de competencias de los entes territoriales para que ellos puedan estar interesados de manera institucional, muy en el marco de la Constitución del 91, que permite o que induce a que haya una cultura institucional diferente, a que haya una cultura institucional bilateral, no jerárquica ni vertical, sino horizontal, en donde quienes tienen la gobernanza en el territorio puedan ver reflejadas sus preocupaciones y solucionadas en coordinación con lo que implica tener una visión mucho más integral como la del Gobierno Nacional. Ahí le queda entonces la categoría de municipios mineros. Doctora Claudia, gracias, y sin duda su intervención refleja un poco lo que decíamos, es el momento para la acción. Aquí ya no estamos debatiendo de quién son los recursos, si se pueden hacer o no hacer consultas populares, si es en ciertas circunstancias o no, cuáles son las dimensiones de la participación y en qué grado, sino bueno, ¿qué vamos a hacer para poner en la práctica, en últimas, una solución que convenga a los territorios, que sea inclusiva, que le permitan a las empresas operar, que la nación pueda coordinar, que los territorios se sientan cómodos desde la proximidad de la vida en lo local y demás? Y todo eso suena muy bien y es un avance sin duda que el gobierno esté trabajando en el tema. Doctor Hernán, ¿cómo se concreta eso en la ley? ¿Qué espera la Corte que este diálogo nos conduzca? ¿Cuáles son los elementos que no pueden faltar? ¿Cómo hacer para no hacer de este un intento, otro más fallido, de lograr un fast track hacia una solución que no se concreta, que se suspende, que se convierte luego en inconstitucional? ¿Cómo hacer para acertar en esa solución a partir de todo lo que hemos aprendido en estos años? Aló. Muchas gracias Nicolás, muchas gracias Juan Camilo por la invitación. Gracias Claudia, me parece que estamos alineados en el sentido de que estos paneles no son para criticar sino para traer propuestas. Lo mismo le digo a Guillermo, entonces me parece que todo es válido, que todo se debe discutir. Un comentario muy rápido, me parece un poco difícil, digamos, categorizar y hacer la categoría de municipio minero cuando el principal problema de relacionamiento puede ser con los municipios que efectivamente no son mineros y donde pueden convivir actividades. Pero estoy seguro que eso está cubierto seguramente en el proyecto y después lo miraremos. Pero para responder la pregunta, Nicolás, muy difícil, digamos, esto es que así que comisión de expertos, como dicen por ahí, cuál es exactamente y en la forma cómo es que debemos materializar esto. Lo primero es resaltar que el nombre de este panel es perfecto. El territorio somos todos, entonces lo primero que tenemos que hacer es sacarnos de la mente esa discusión de si el subsuelo es de la nación o si es del Estado, o si es del territorio. Digamos, no sigamos peleando eso. La Corte fue clarísima, el subsuelo, digamos, la competencia sobre el subsuelo es de todos, acá todos tenemos que decidir sobre eso. Entonces, ni las entidades territoriales pueden decidir unilateralmente sobre un tema, un proyecto minero o extractivo, pero la nación tampoco lo puede hacer unilateralmente. Entonces, la Corte nos dice claramente, eso se tiene que hacer de manera coordinada y concurrente, y señor Congreso de la República, obviamente con el gobierno detrás, ustedes generen y creen el mecanismo para que las decisiones sobre las actividades extractivas y los proyectos mineros se tomen de manera coordinada y concurrente. Y adicionalmente le dice, y aunque reconozco que hay mecanismos de participación, como por ejemplo el de la Agencia Nacional Minera, que fue el mejor librado en la sentencia, quiero reconocer esto, son totalmente insuficientes. Entonces lo primero es que en ese instrumento legal yo quiero rescatar tres cosas fundamentales que tiene que tener sí o sí. Lo primero, y esto lo digo duro, es que no hay veto. No puede en un proceso de participación de estos o un mecanismo de coordinación y concurrencia, que a mí me parece que están totalmente relacionados, no puede haber veto, ni de un lado ni del otro. Dos, pero a su vez, lo que dijo la Corte, y lo dijo muy claro, es tiene que haber influencia en las decisiones. Es decir, esto no puede ser una simple socialización e información, y lo dijo clarito. Entonces, para la Corte, lo de la Agencia Nacional Minera, las audiencias públicas ambientales y lo que tenemos hoy es un tema de socialización e información.
Y para ellos esto no es suficiente, para ellos esto no es un diálogo efectivo y eficaz. Entonces es un tema que hay que tener muy en cuenta y es un reto, o sea, no hay veto, pero al mismo tiempo tiene que haber influencia en las decisiones. Es un tema que hay una línea delgada y que hay que tener cuidado. Hay otro requisito que es fundamental, que a mí me encanta, que es la gradualidad. Y la Corte dijo acá, no puede ver el mismo mecanismo para un proyecto en exploración que para un proyecto en producción. No puede ser el mismo mecanismo para alguien que tenga influencia directa sobre alguien que no tiene influencia directa. Y una cuñita, ¿cómo sería bueno que ese principio se tuviera en cuenta en el tema de consulta previa que vamos a hablar mañana y en el proyecto de consulta previa? Aunque no tiene nada que ver con esto, me parece que el tema de gradualidad es fundamental para establecer realmente cuáles son los requisitos y los mecanismos. Entonces, teniendo esos tres requisitos claros y que la ley tiene que contener, digamos, o lo que hagamos, el instrumento jurídico tiene que contener esto sí o sí, la Corte se concentró y nos dijo, mire, acá ya usted ya tiene unos mecanismos. El primer mecanismo que ustedes tienen y el momento clave es el momento de otorgar un título minero. Y la ANM ya dijo esto cómo es. Entonces ya dijo que acá había un protocolo, ya dijo que primero tiene que concertar con el alcalde, después dijo que hay una audiencia pública, pero pues para nosotros esto es insuficiente. Además dijo una cosa muy importante, dijo, esto es un mecanismo de participación y los mecanismos de participación tienen que ser mediante ley estatutaria. Entonces, ahí no hay nada que hacer. Primera cosa que habría que hacer sería ajustar ese protocolo para que sea más robusto porque la Corte así lo pidió y adicionalmente para que no haya veto porque a mi modo de ver en la práctica hoy hay un veto porque si el alcalde no quiere concertar pues no hay proyecto. Eso se tiene que ajustar y eso se tiene que hacer mediante una ley estatutaria. Gústenos o no nos guste. Yo sé que los mineros y yo soy parte de eso. Nos da mucho miedo el tema de las leyes. Acá hay una frase que nos encanta decir, sabemos que entra, pero no sabemos que sale. Yo creo que no más. Yo creo que nos toca enfrentar eso y nos toca irnos con la ley. O sea, no más decretos. Todos los decretos que nosotros hemos sacado para tratar de aliviar temas están hoy suspendidos por el Consejo de Estado. O nos han significado muchísimos más problemas. Entonces creo que esto hay que asimilarlo. Después vienen las audiencias públicas ambientales que para la Corte también son insuficientes. Piensan que es una socialización y piensan que debería haber, digamos, una participación más activa de la comunidad. Eso habría que revisarlo. Por otro lado, menciona un tema que es muy interesante, que es que ya está en ley estatutaria, que son las alianzas para la prosperidad, pero solamente la Corte lo menciona y no lo desarrolla. Bueno, ahí hay diálogos interesantes, no habría sino que reglamentarlo y ya está en la ley. Pero hay que hacerlo, digamos, hay que generar esos mecanismos. Y por último, y me parece que esto es de la mayor importancia, es que esto tiene que ser en 2 vías. Y la Corte lo que dijo es que desarrolla todo un capítulo de ordenamiento territorial, pero lo desarrolla solamente para justificar el por qué, digamos, las consultas populares no son el mecanismo para prohibir actividades extractivas, porque lo que había hecho en la sentencia anterior era que bajo la facultad de regular el uso del suelo que tienen las entidades territoriales, se podía prohibir las actividades extractivas. Pero al final cuando él resuelve y cuando da las instrucciones y cuando da las órdenes, no habla de ordenamiento territorial. Entonces yo creo que el tema se queda totalmente cojo, porque la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial también habla de coordinación y concurrencia, pero para el otro lado, es decir, acá la facultad la tiene la entidad territorial. Entonces, ¿qué es lo que nos va a suceder? Lo que nos está pasando en este momento, se está modificando todos los EOTs, todos los POTs, y hay pues obviamente un interés muy grande en prohibir la minería en dichos instrumentos. ¿Qué considero yo? Y creo que están los elementos para hacerlo, no habría sino que modificar el procedimiento porque ya la Ley de Ordenamiento Territorial, la Ley Orgánica ya lo establece, es incluir a las autoridades nacionales del sector extractivo en el procedimiento de los POTs de una manera vinculante. Así como están las corporaciones autónomas en la concertación de una manera vinculante, yo creo que esto es absolutamente necesario, creo que sería una reforma a la Ley 388, ni siquiera es orgánica, pero pues yo sé que esto suena que hay mucho que hacer, pero si la pregunta es ¿qué va a dejar satisfecha a la comunidad, a la industria, a la Corte y qué nos va a hacer viable el sector de acá al futuro? Creo que esos son los pasos que hay que dar, así que pongámonos a trabajar. ¿Cuándo arrancamos, viceministra? ¿Por dónde? ¿Cómo hacer para que esa oferta o esa idea de Guillermo alrededor de que el Estado en ciertas circunstancias incluso debe ir más allá de lo que la propia empresa ha hecho hasta ahora,
e incluso hasta abordar temas que son hoy de competencia exclusiva del Estado, cómo hacer para aprovechar ese diálogo, cómo hacer para incorporar esos elementos que desde la sentencia de unificación sin duda son más claros, para construir un consenso político alrededor de esos instrumentos, de las leyes orgánicas o estatutarias que tienen que ser expedidas y no llegar al Congreso con un instrumento que termina siendo matoneado desde los titulares de la tribuna, pero que no consulta la necesidad de la industria y de las comunidades, que es una cosa que, como oigo, le conviene a todos. La regulación de este tema, salir de este debate para entrar a la acción, es una necesidad que tienen las comunidades, los territorios, la nación y sin duda las empresas. ¿El gobierno qué tiene pensado para esto? ¿Cuándo lleva esto al Congreso? ¿Cuál es el procedimiento para lograrlo? ¿Y cómo construir un consenso político para que esto sea posible? Bueno, yo creo que en las intervenciones de mis colegas panelistas dan cuenta de lo complejo que es este tema, porque hay muchísimas posiciones, muchísimas alternativas, muchísimas propuestas, pero yo reitero, digamos, mi mensaje inicial. La ley es un instrumento de muchos que tenemos que tener en ese sector de cómo nos relacionamos en el territorio, y yo creo que, y quiero reiterar este mensaje, eso tiene que estar en el ADN. ¿Y de qué tiene que ver este mensaje con la pregunta que me hace Nicolás? Tenemos que escuchar a todas las partes, porque si no, no importa el modelo que entremos en el Congreso, pues no va a funcionar, porque la situación en la que estamos ahorita refleja una insatisfacción de diferentes grupos sobre cómo se han venido manejando las cosas. La Corte nos dio unas claridades que son muy importantes, pero también nos puso una tarea muy difícil, y las diferentes posiciones que hay aquí en este panel muestran las complejidades de esa posición. Pero nosotros sí estamos convencidos de que tiene que haber un consenso sobre lo que salga de esa ley, y por lo menos desde el Gobierno Nacional sí queremos llevar una propuesta que aglutine la mayor cantidad de posiciones para que esa ley sea exitosa, porque lo que sí no podemos seguir es en este estado de incertidumbre. Digamos que tenemos algunas certidumbres, hemos avanzado, pero todos estamos un poco nerviosos, digo todos es los que estamos en este panel y todas las partes que están interesadas en este tema, seguimos nerviosos, no sabemos para dónde va el tema. Entonces yo creo que el mensaje es, tenemos que estar con el ADN y con el corazón en el territorio, y eso se tiene que reflejar en la propuesta o en la ley que salga del Congreso, y en eso está trabajando el gobierno para poder llevar una propuesta que incorpore todas estas diferentes posiciones en la medida de lo posible, que por supuesto el lugar para debatirlo es el Congreso, pero nosotros quisiéramos llegar con los mayores consensos posibles a eso. ¿Cómo estamos de fechas? Estamos trabajando en eso. Nuestra intención sí es presentar algo en la siguiente legislatura, pero digamos estamos mirando si podemos lograr este hito, que es lograr algo muy consensuado para esa fecha. En eso estamos. Gracias, viceministra. Doctora Claudia, en ese grupo diverso, heterogéneo del GEDIAM, una propuesta como la de hacer que las empresas vayan un poco más allá y de alguna manera sustituyan al Estado en aquellos lugares en donde la institucionalidad es pobre y las competencias y capacidades institucionales son bajas, ¿qué receptividad tendría una propuesta de esta naturaleza? ¿Esa diversidad aceptaría con entusiasmo una propuesta de esa naturaleza? Como voy a hablar en nombre del GEDIAM, o sea, tengo profesionalmente el deber de hablar sobre lo que hemos consensuado. ¿Qué ha hablado? ¿A qué acuerdos ha llegado el GEDIAM sobre la presencia de las empresas en el territorio y el rol que estas empresas tienen? Que es un poco el tema que menciona el presidente del Cerrejón. El GEDIAM es búsqueda de consensos, búsqueda de acuerdos por esencia. Y nosotros sacamos en la última publicación como un protocolo de relacionamiento de las empresas en el territorio. ¿Qué deben hacer, qué no deben hacer, cómo se debe hacer? Esta actividad
es una de las más estandarizadas del mundo, en el sentido de que hay muchos estándares y hay muchas buenas prácticas que están a nivel nacional e internacional. Y en este tema de cómo debe comportarse una empresa en el territorio y qué debe y qué no debe hacer, hay muchos estándares desde el punto de vista internacional y nosotros hacemos unas recomendaciones allí particulares. El GEDIAM le apunta a las alianzas público-privadas, es decir, el Estado solo no lo logra, la empresa sola tampoco. Entonces, creemos que hay unas funciones de soberanía, como la administración de justicia, como el orden público, a las cuales no puede renunciar el Estado porque son de soberanía, pero hay muchas otras actividades de bienestar, no de desarrollo, bienestar, que de manera conjunta pueden perfectamente realizarse con la agilidad y probablemente la financiación del Estado, de la empresa privada y con la capacidad regulatoria y la capacidad institucional que tiene el sector público. Entonces sí, claro que sí, o sea, solos ninguno lo vamos a lograr. De empresa, Estado y comunidad debemos actuar en una alianza público-privada social, la llamamos en el GEDIAM, en donde cada uno tenga su rol fundamental, pero que de una manera muy conjunta, muy coordinada, puedan apostarle al desarrollo de los territorios. Y la siguiente pregunta es, ¿y sus colegas presidentes de empresa, doctor Guillermo, cuando se baje de esta tribuna, cómo lo van a atender de aquí para allá? Bueno, ya veremos, Nicolás. Precisamente, pues otra vez gracias, Juan Camilo, por la invitación. Creo que la oportunidad es precisamente esa, es proponer algo que es distinto. En el carbón térmico ahorita estamos sufriendo algo que de pronto no todo el mundo lo está viviendo acá y es un sentido de urgencia, ¿no? Cuando yo llegué a conocer de la industria del carbón, que no la conocía, lo primero que vine a aprender era que estaba cambiando, como dicen los libros de texto, que cambian las industrias de forma acelerada y forma intensa. Entonces no hay como tener un sentido de urgencia para que eso nos lleve a ser un poco más osados y un poco más atrevidos, porque pues yo no me voy a atrever aquí a hacer un pronóstico de en cuánto tiempo va a desaparecer el carbón térmico de la matriz energética del mundo y si lo va a hacer del todo o no, pero sí se siente como que se está cerrando esa ventana de oportunidad. Eso genera sentido de urgencia y pues la idea era poner una propuesta aquí para que entre todos la acojamos y ojalá la adoptemos, porque como colombiano también me duele ver que los recursos que el país tiene no están siendo utilizados al máximo y cuando veo en una región como La Guajira que tanto lo necesita, pues le duele a uno todavía mucho más. Entonces, pues esa era la idea, una idea disruptiva. Nicolás, yo quisiera complementar, Hernán, perdóname, y a mí me parece que hay que superar, porque si está la voluntad de la empresa de asumir una actividad mucho más, un comportamiento mucho más activo y comprometido e involucrado con el territorio y su gente, el Estado debe abrir el espacio. La dificultad no va a ser solamente en la mentalidad de la cultura empresarial, sino en la cultura institucional. Muchas veces siente que es pecado mortal cofinanciar sector público y sector privado o desarrollar actividades conjuntamente. Y esa sino también desde el punto de vista institucional y de la sociedad, de la comunidad, porque suele haber una suspicacia cuando hay un Estado que trabaja de la mano de un sector privado y no tiene que ser así. Como si estuviera capturado. Debe ser lo contrario. Hernán y Guillermo. No, un comentario muy rápido sobre esta propuesta que es interesante. Yo sí vi la cara de sus colegas mientras usted hablaba, de sorpresa, pero pues de eso se trata esto. No, yo pienso que es algo que hay compañías que están dispuestas a hacer y que no debe implementarse ni ser una regla general, o sea, eso no puede ser norma, pero justamente los espacios de participación de los que estamos hablando acá, donde hay un diálogo permanente, tal vez ese fue uno de los temas que no hablé ni mencioné los principios, son para eso. Son para que las empresas que consideran que les genera valor hacer este tipo de propuestas, asumir unas responsabilidades que históricamente han sido el Estado, lo puedan hacer. Y seguramente llegarán a consensos y les irá muy bien. Entonces justamente creo que si el espacio está creado,
se pueden discutir temas como estos y pueden llegar a ser viables algunos proyectos que de pronto no lo son. Yo, Nicolás, lo que quería decir era recoger el comentario de Claudia, que creo que estamos muy en línea. La buena noticia es que ya estamos viendo mecanismos en que el Estado nos está permitiendo al sector privado jugar ese rol. Obras por impuestos, obras por regalías, y ojalá esos mecanismos se flexibilizaran más, se ampliaran más, porque para mí es el mecanismo más inteligente en que lo podemos hacer. El negocio no tiene que sacrificar sus utilidades, porque pues más que mis colegas me preocupan son los accionistas que son mis jefes, ¿no? Esos son los que me van a sacar corriendo. Pero en la medida en que esos mecanismos se nos presten, pues lo podemos hacer. El sector privado es mucho más efectivo y eficiente en la ejecución de los proyectos y podríamos estar teniendo un impacto no solo mayor, sino más rápido. Así que ya lo estamos viendo y ojalá hubiera más de eso, Claudia. Les agradezco mucho su participación. Doctor Juan Camilo, mil gracias por la invitación, por este espacio. Ha sido un placer estar esta mañana con ustedes. Mil gracias a todos.